Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión formativa de esta tarde del programa de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y el Colegio Notarial de Andalucía. Le voy a pasar la palabra a mi querido Andrés Rodríguez Benó, que va a hacer la presentación de la jornada, y a continuación presentaremos a nuestro ponente de esta tarde, don Juan Pérez. Bienvenido a todos. Muchas gracias, y comenzaré, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al ilustre Colegio Notarial de Andalucía que nos acoja una vez más en su sede de la calle de San Miguel de Sevilla, en particular a doña Carmen Vela, de la Junta de Gobierno, que hoy nos preside, y a don Juan Pérez Greza, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta tarde la segunda sesión del programa formativo de la cátedra para 2022-2023. Recordarán que la primera la celebramos precisamente a cargo de doña Carmen Vela en su momento, y que versó sobre el otorgamiento de testamento por extranjeros. Esta segunda se refiere a la función notarial en la contratación inmobiliaria por extranjeros, y les recuerdo a efectos de organización que tendremos abierto el chat para que quien desee pueda intervenir a lo largo de la sesión, y al final administraremos las preguntas y las dudas por si hubiera algún debate. Tenemos alrededor de 100 inscritos de manera virtual, y les recuerdo de igual modo que se estará grabando para en su momento publicar el vídeo en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues para mí siempre es un honor participar en la presentación de esta jornada, pero muy particularmente lo va a ser en el día de hoy, presentarle a todos ustedes a mi compañero Juan Pérez. Yo creo que de Juan lo más claro y fidedigno que se puede decir es que es una persona comprometida con la función notarial y comprometido con el notariado, y que ese compromiso es actual, lo ha sido desde hace ya tiempo y tiene proyección a futuro, porque además Juan pues obtuvo el título de notario muy joven, con 26 años, en las oposiciones de Barcelona, de 2000 al 2001, y también muy joven pues obtuvo el número 1 en las oposiciones restringidas que se celebraron justo las primeras a las que pudo presentarse, pues las primeras que obtuvo el máximo premio, que era de 10 años, entonces que le permitió acceder a una edad también muy temprana a una notaría en Madrid del año 2006, habiendo servido con anterioridad en las notarías de Puebla de Sanabria y de Mieres. Desde 2006 ejerce como notario en Madrid y ejerce también responsabilidades tanto corporativas como formativas. Por eso digo que tiene responsabilidad en el ejercicio de la función notarial. Ha sido secretario del Consejo Legal del Notariado de 2017 a 2021, miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid de 2012 a 2016, miembro del Consejo Editorial de la revista del Notario del Siglo XXI que edita el Colegio Notarial de Madrid, del Comité de Redacción de la revista Escritura Pública, de Cuaderno de Derecho y Comercio, que edita el Consejo General del Notariado. Dentro de esas responsabilidades corporativas, ha ejercido también como presidente del Tribunal de las Posiciones al Título Notario, las últimas que se celebraron en Madrid en el transcurso de 2021 y 2022. Pero además de su función como notario, que la desarrolla plenamente en su despacho, en sus funciones corporativas también pues desarrolla funciones en el ámbito docente. Es profesor de la escuela, o ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, dentro del curso general de asesoría de empresa, impartiendo el temario correspondiente de sociedades de capital, control de cambio, del máster de acceso a la abogacía. Sigue preparando opositores dentro de la Academia Madrileña del Notariado, y en relación a las conferencias, pues ha pronunciado conferencias sobre diversas cuestiones, últimamente muy vinculadas con el tema de la normativa de la ley de contrato de crédito inmobiliario, y además pues publica y tiene publicado distintos artículos de diversas materias de derecho privado, fundamentalmente en la revista Notario del Siglo XXI, Cuadernos de Derecho y Comercio, diversas conferencias en distintos ámbitos. También tiene publicaciones en libros colectivos, como la legislación notarial comentada, autonomía de la voluntad en derecho privado, jurisdicción monetaria notarial.
En definitiva, con toda esta semblanza, y me quedo corta, por supuesto, yo creo que Juan, aparte de su compromiso con la función notarial, con los futuros notarios, con los notarios que estamos y esa proyección de futuro por su juventud que todavía tiene, yo creo que es un ejemplo a seguir para todos nosotros, muy especialmente para los notarios jóvenes, que como conjunto se puede hacer una carrera muy bonita también dentro del notariado y seguir formando y seguir compartiendo esos conocimientos con los demás, como va a ser en esta tarde, en la que seguro que vamos a aprender todo mucho. Y sin más, pues le paso la palabra a mi querido compañero. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Pablo Olavide, al Colegio Notarial de Andalucía, especialmente a Carmen por la presentación tan cariñosa, lo vamos juntos, y lo único que demuestra todo lo que has dicho es que no soy tan joven ya, pero poco más. O sea que muchas gracias. Y bueno, así a modo de introducción, os tengo que decir que no soy un experto en Derecho Internacional Privado, no soy un experto en casi nada, pero desde luego en Derecho Internacional Privado no. Por eso cuando me propusieron hablar, digo, bueno, me interesaba porque así estudié una cosa nueva, pero lo poco que voy a decir aquí es, lógicamente, la experiencia práctica, que de eso, bueno, pues las cosas que nos van apareciendo a todos en la notaría y mis dudas, porque realmente casi solo tengo dudas en esta materia. Pero bueno, a ver si entre todos la resolvemos. Dicho esto, bueno, un poco así como para ordenar mi exposición y siguiendo el orden del título, primero voy a hablar de función notarial y luego del régimen de la contratación inmobiliaria de extranjeros. A ver si soy capaz de hacer estas cosas en la presentación. Bueno, pues nada, lo primero... A ver si... Lo primero que tengo que decir, empezando ya con la función notarial... Vale. Pues la función notarial, como pongo aquí, es esencialmente idéntica en los contratos en que intervienen extranjeros. Es decir, el notario, siguiendo el artículo 16 de la ley de notariado, pues le corresponde identificar a los otorgantes, juzgar su capacidad o su discernimiento, juzgar su legitimación, sus facultades representativas y comprobar que el contrato se ajusta a la legislación imperativa y a la voluntad de las partes. El hecho de que pueda incidir una norma extranjera no nos exonera de ninguno de estos deberes. Es verdad que cuando intervienen extranjeros, en ocasiones nos vemos obligados a hacer una labor que podríamos calificar de didáctica, porque claro, en el mundo existen sistemas muy diversos de seguridad preventiva, en algunos no hay propiamente notarios que ejerzan una labor de control de legalidad, solo hacen funciones fedatarias, hay otros países que desconocen totalmente el concepto de documento público y los sistemas registrales también son diversos. Entonces, evidentemente, esto nos obliga a explicar también en qué consiste nuestra intervención y qué seguridades aportamos al proceso de contratación y también qué seguridades aporta el registro de la propiedad, porque en nuestro sistema, por ejemplo, pues son desconocidas figuras como los seguros de títulos, que son frecuentes en otros ordenamientos. Aunque he dicho que esencialmente nuestra función es la misma, lógicamente presenta algunas peculiaridades cuando intervienen extranjeros. La primera peculiaridad es la posible incidencia en el contrato de una norma extranjera. Y esto nos lleva a la cuestión fundamental de la prueba del derecho extranjero. En la prueba del derecho extranjero viene regulada en el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, como he puesto aquí, que se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, rige el principio similar al ámbito judicial de que no tenemos la obligación de conocer el derecho extranjero y los otorgantes tienen que probar el derecho extranjero, su contenido, su vigencia, y también tienen que probarnos incluso las normas de conflicto extranjeras, por si acaso hay un review de primer grado que daría, en cierto sentido, de aplicar el derecho extranjero, ¿no? Bien, en cuanto a los medios de prueba, como la Ley de Cooperación Jurídica Internacional también reconoce que es una norma, digamos, supletoria de normas especiales, pues siguen en vigor las reglas específicas que son propiamente el artículo 36 del reglamento hipotecario o el 168 del reglamento notarial. Respecto de este artículo del reglamento hipotecario, la Dirección General ha reconocido que los medios que ahí se establecen, que son el informe y aseveración del notario y el certificado consular, que es lo más frecuente, son medios no exhaustivos, es decir, que habrían otros medios distintos de prueba. Y también se ha admitido que si el notario conoce
en la legislación extranjera puede prescindir de la acreditación y en ese caso el registrador debe aceptar, digamos, el informe del notario, puesto que es uno de los medios de prueba del derecho extranjero que reconoce el artículo 37 del reglamento hipotecario y por tanto no cabe una calificación negativa que en esos casos se basase en que no se aprueba el derecho extranjero porque ya está la aseveración del notario. La calificación tendría que basarse en una interpretación del derecho extranjero que el registrador tiene que decir que conoce que fuese contradictoria con la interpretación que ha hecho el notario del derecho extranjero. Bien. Otras especialidades que se nos plantean cuando intervienen extranjeros. La primera, en materia de identificación. La identificación rige la norma general, que son el artículo 23 de la ley del notariado, y dentro de los medios, bueno, está primero el conocimiento directo del notario y los medios supletorios. Dentro de los medios supletorios, el medio estrella, sabemos que es la identificación por documento identificativo que contenga retrato y firma del sujeto, ¿no? El medio ordinario de identificación es el pasaporte. Esto no excluye que puedan utilizarse otros medios de identificación, siempre que sean documentos que contengan fotografía, firma y que tengan por objeto identificar a las personas, es decir, los documentos de identidad. Aquí yo creo que hay que ser prudente, puesto que como el pasaporte tiene un formato uniforme, digamos, en el mundo, pues nos es mucho más fácil comprobar su autenticidad. En los documentos de identidad de los distintos países, pues cada uno tiene un formato. Entonces, bueno, pues tenemos que ser prudentes y a la mínima que tenemos dudas sobre la autenticidad de ese documento, pues exigir la aportación del pasaporte. Recientemente hay una resolución muy curiosa, de 16 de enero de 2023, que admite la identificación por el permiso de conducir, precisamente de un extranjero que era residente en España. Siempre es una cuestión discutida y, en fin, en general yo siempre era bastante negativo, pero hay que decir que la Dirección General lo ha admitido, tanto, pues, bueno, si no hay dudas, pero sí, yo creo que siempre con las cautelas que he dicho de que no haya dudas de la autenticidad. Dentro de esto de la identificación está la cuestión también de la comprobación de la identidad entre el sujeto que comparece ante nosotros y el titular registral, que puede plantear problemas en los casos de cambio de nacionalidad, porque cambia la numeración del documento con el que se identificó al comprar y ahora al vender, o cuando le han cambiado el número de... Ahí, perfecto. Bueno, pues cuando se cambia de pasaporte, esto nos pasa en España y en todos los países, que cuando cambias de pasaporte te cambian el, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos corresponde al notario juzgar la identidad, digamos, entre el sujeto compareciente que ha identificado y el titular registral cuya numeración de documento no coincide, ¿no? Si el notario hace ese juicio de identidad, el registrador debe pasar por el juicio que ha efectuado el notario. En cuanto a los medios para ese juicio de identidad, bueno, en el caso de extranjero que ha pasado a ser español es tal vez el más fácil porque es el certificado de la policía, que antes tenía un NIE y ahora tiene un DNI. En caso de extranjeros que han cambiado el número de pasaporte, pues ya no es tan fácil, no siempre es lo mismo, ¿no? Aquí el notario pues tiene que, digamos, buscar entre distintas opciones. Hombre, lo ideal sería que tuviese un testimonio del pasaporte antiguo y poderlo cotejar con el pasaporte nuevo, pero esto no es muy frecuente. La gente no suele contar testimonios notariales de sus pasaportes. Bueno, pues aquí el notario puede utilizar los medios que sea, testigos. Hombre, si es un cónyuge, pues ya con el libro de familia, con que viene el cónyuge, parece que es fácil decir que es la misma persona. Yo creo que es un elemento muy importante la posesión del título de adquisición, es decir, el que tiene la copia autorizada de la escritura ya es un elemento muy importante para pensar que es el mismo que compró, ¿eh? Porque no, si no implicaría que ha robado esa copia, sobre todo si es la primera copia inscrita, ¿no? Bien, otra especialidad o particularidad se nos plantea con ocasión del idioma, claro. Si el extranjero no conoce el idioma español, el artículo 150 del reglamento notarial dice que si el notario lo conoce, pues puede autorizar la escritura diciendo que ya ha traducido verbalmente el contenido de la misma. Si el notario no conoce ese idioma, pues se impone la intervención de un intérprete, que ya no tiene que ser un intérprete jurado, sino que basta que sea un intérprete elegido por el otorgante. En cuanto a la redacción del documento, la escritura tiene que estar redactada necesariamente en español, pero a la redacción en español se puede añadir la redacción en el idioma del otorgante cuando es conocido del notario, y ahí caben dos posibilidades, la redacción a doble columna o la incorporación del contenido de la escritura en un documento unido a la misma.
Y también cabe, lógicamente, la posibilidad muy frecuente de que documentos unidos de la escritura estén en idioma extranjero, siempre que el notario declare que es conocido ese idioma de él, o bien se incorporan debidamente traducidos con traducción legal. La única excepción a esto de que el documento debe estar redactado en español es la póliza. La póliza sí puede estar redactada en un documento extranjero que sea conocido por el notario, lo que sí necesariamente tiene que estar en español es la diligencia de intervención. Bueno, esto no es muy frecuente en contratación inmobiliaria porque por definición las pólizas no pueden contener contratos sobre bienes inmuebles, pero puede plantearse si hay financiación, pues que haya que intervenir alguna póliza con garantías adicionales, garantías mobiliarias, prendas. También otra particularidad que se nos presenta cuando en este tipo de contratos es la aportación de documentos extranjeros, ¿no? Luego me referiré a las cuestiones más sustantivas, pero desde el punto de vista formal, bueno, pues tienen que estar legalizados o apostillados y tienen que estar debidamente traducidos, salvo que el notario declare que conoce el idioma. Aquí hay que decir que la traducción bueno, puede hacerla el representante diplomático de España en el país de origen, o el representante del país en España, o el traductor jurado, que es el caso más frecuente. La traducción jurada no es necesario que esté legalizada apostillada, y además, que esto sí me lo he encontrado varias veces en la práctica, que esté legalizada apostillada la traducción no exonera que lo que tiene que estar legalizado apostillado es el documento. Muchas veces nos traen el documento, la traducción legalizada apostillada la traducción. Esto no es suficiente. Y luego, bueno, pues existen algunas normas, me ponen las gafas para decirlas, en donde se exonera el requisito este de la legalización apostilla, que, por ejemplo, de la Unión Europea, el Reglamento 2016/1191, que lo suprime para documentos administrativos, actas notariales y documentos consulares en el ámbito del Estado civil, todos este tipo de documentos, o por ejemplo el Reglamento 650/2012 sobre el Tratado Sucesor Europeo, que no tiene que estar apostillado. Y para terminar con las particularidades notariales, me voy a referir a la posibilidad más frecuente cuando hay extranjeros de que nos pidan hacer, digamos, actuaciones que no son propiamente actuaciones implícitas en la función notarial, que no son las que he dicho el 17 bis de la ley de notariado, sino que son, lo que decía González Palomino, actividades que se nos encargan por ser notarios, pero no como notarios, es decir, por la confianza que tienen en nosotros. En este caso, no solo por la confianza, sino porque hay países donde los notarios sí, dentro de su actividad notarial, ejercen este tipo de funciones. Y entonces, bueno, pues el extranjero está acostumbrado a que el notario le haga esto, ¿no? Que son las dos que he puesto aquí, Es la gestión del documento, la tramitación posterior, pago de los impuestos, presentación e inscripción al registro. Aquí, bueno, hay que también hacer ese esfuerzo didáctico que he dicho antes y dejarle claro al sujeto en cuestión que, claro, nosotros hacemos esa actividad, pero no está incluida en nuestra función pública notarial y, por tanto, el régimen, por ejemplo, el régimen retributivo, pues es distinto. No está sujeto a esa actuación arancel, está sujeto digamos, a lo que acordemos entre las partes, ¿no? Y luego el tema de los depósitos, ¿no? Que es bastante frecuente, según tengo entendido, sobre todo en sitios de costa, la petición al notario de que quede en depósito bien las arras, bien la totalidad del precio. Para el comprador es una ventaja, sobre todo si no se va a desplazar a España, va a dar un poder porque no tiene que, digamos, entregarle el cheque ni que disponga el dinero el apoderado, que muchas veces es el agente de la propiedad inmobiliaria. Para el vendedor también es una garantía, porque sabe que al final no tiene notario y que va a cobrar, y además también tiene una ventaja para la notaría, y es que nos evitamos las interminables esperas de las transferencias internacionales, que llegan, que no llegan, que me bajo a tomar un café, y estamos ahí todos sufriendo, ¿no? Bien, en cuanto a los depósitos notariales, solo dos cosas que voy a decir. Una, de técnica notarial. Yo creo que no podemos aceptar un depósito sin dejarlo documentado en acta notarial, mejor en acta notarial independiente. Ese acta, hombre, lo ideal es que venga a firmarla el propio depositante, pero caben otras posibilidades, como serían la firma de este agente de la propiedad inmobiliaria con un mandatario verbal, o incluso el acta del notario posesiante sí, en donde deje constancia de las instrucciones del depósito, que normalmente le haya remitido por escrito, por mail o por otro medio, el otro acto. Pero en definitiva, que tiene que, antes de recibir el dinero, tenemos que tener, a mi juicio, en acta notarial bien consignado digamos, las condiciones de la entrega y de devolución del depósito, ¿no? Y luego está la cuestión del blanqueo de capitales, que, bueno, pues sabemos que la existencia de este depósito notarial es un indicador de riesgo de blanqueo, porque
la utilización de estas cuentas instrumentales de las notarías pues, puede ser utilizada como un medio para, digamos, introducir dinero en el circuito legal español sin las garantías que normalmente los bancos exigen para que venga dinero del exterior. Entonces, bueno, simplemente, bueno, pues aquí hay que tomar las máximas cautelas y las medidas de diligencia, que son de diligencia reforzada, porque ya hay un indicador de riesgo en materia de prevención de la droga. Bien, con esto, bueno, termino un poco, aunque luego me referiré a alguna cuestión más, con las especialidades y me centro, pues, lo que será el centro de mi exposición, que es hablar del régimen jurídico que tienen los contratos inmobiliarios en que intervienen extranjeros. El presupuesto aquí es la libertad civil, es decir, los extranjeros pueden celebrar contratos en España en las mismas condiciones que los españoles. Esta es la regla general, que viene en el artículo 26 del Código Civil, 15 del Código de Comercio, con el Tratado de la Unión Europea. Como toda regla general tiene excepciones, y la más importante en el ámbito inmobiliario es la derivada o las derivadas de la Ley 8/1975 sobre zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional y su reglamento, que es del año 78. No voy a hacer un estudio de esta ley porque casi me llevaría los 50 minutos y todos los problemas que plantea, que son muchísimos, ¿no? Pero bueno, simplemente apuntar que, en resumen, esta ley exige autorización militar con carácter previo para poder adquirir derechos reales inmobiliarios por parte de extranjeros, siempre que sean en derechos sobre terrenos situados en unas determinadas zonas que fundamentalmente son territorios fronterizos, las islas y Ceuta y Melilla. Con la peculiaridad de que en Ceuta y Melilla la autorización la da el leal gobierno y es también para españoles. Se asimilan los españoles a los nacionales de la Unión Europea, por tanto, si son nacionales de la Unión Europea, esto no entra, cual está generando muchísimos problemas por los británicos, que ya no son nacionales de la Unión Europea. Y, bueno, son personas físicas, pues sean residentes o no residentes, los extranjeros tienen que obtener esa autorización militar con carácter previo, que está excluida en caso de que la adquisición sea sobre terrenos de naturaleza urbana o urbanizable. Aunque aquí la ley dice, siempre conforme a un planeamiento que ha sido informado favorablemente por la autoridad militar, que cualquiera sabe si el planeamiento fue informado por la autoridad militar. Pero, en fin, en cuanto a las sociedades todavía es más difícil, porque si son sociedades españolas pero tienen más del 50% de capital extranjero, también se aplica la norma. Y realmente es bastante difícil saber si más del 50% es capital extranjero. Parece que si son sociedades extranjeras no se aplica la norma inversa, es decir, que son siempre extranjeras, aunque más del 50% sea capital español. Por tanto, se aplicaría la exigencia de la autorización. Bueno, ya digo que hay bastantes problemas, simplemente voy a decir una cuestión, que es que no podemos autorizar las escrituras bajo la condición de la obtención posterior de la autorización militar. El régimen del incumplimiento no está muy claro porque en una parte de la ley se dice que entonces está sujeto a expropiación, pero en cambio si no se inscribe en el plazo de 18 o 24 meses según los casos, dice que es nulo el negocio, con lo cual es un pequeño desastre. Pero lo que ya ha dejado claro la Dirección General y es que no podemos autorizar bajo la advertencia y bajo condición que tienen que tener la autorización, ¿no? Y bueno, podría, ya digo, extenderme algo más, pero tampoco quiero, si luego hay alguna pregunta, pues hablamos. Fuera de este caso, que es una restricción propiamente dicha, ¿no? Una limitación de la libertad civil, luego hay otras obligaciones especiales, que son más bien requisitos de comunicación, etcétera, en el ámbito administrativo, cuando intervienen extranjeros o cuando intervienen no residentes, que trataré al final de la exposición, por si acaso voy muy mal de tiempo, pues las dejo sin decir porque son cosas que realmente no tienen trascendencia en cuanto a la validez del negocio. Vamos ya a lo que es la cuestión fundamental, que es la ley aplicable al contrato y, bueno, pues, la posibilidad de la ley extranjera, las relaciones con la ley española, que es lo que tiene tal vez más jugo. Entonces, para determinar la ley aplicable al contrato hay que tener en cuenta dos cuestiones, y es que por un lado están los aspectos jurídico-obligacionales, que es cuya ley aplicable viene determinada por el reglamento Roma 1, reglamento 593/2008, de 10 de junio, y este reglamento parte del principio de libre elección, es decir, que la ley será la que elijan las partes, y en defecto de elección hay una serie de criterios subsidiarios en el que nos interesa a nosotros para contratos que tienen por objeto derechos reales inmobiliarios, es la ley del lugar donde estén los bienes inmuebles, es decir, que aquí nos ligamos a la ley española, con lo cual todos están contentos, ¿eh? Pero cabe la posibilidad de que hayan elegido la ley extranjera.
Y luego otra cosa distinta es la ley aplicable a los aspectos jurídicos reales, que por aplicación del artículo 10 del Código Civil, pues se rige necesariamente por la ley española, porque son bienes inmuebles y estamos hablando de bienes inmuebles que se sitúan en España. Claro, no siempre es fácil deslindar qué aspecto queda sujeto a una ley o a otra. Así, en términos generales, pues la ley aplicable al contrato es la que va a determinar la validez y nulidad del contrato, el contenido de las obligaciones, su nacimiento, modificación y extinción. La ley aplicable a los aspectos jurídicos reales es la que va a regular el modo de adquisición del derecho real inmobiliario, es decir, de nuestro sistema sería el sistema de título y modo, el contenido del derecho real inmobiliario, su modificación y extinción. Esto es la teoría, luego hay siempre zonas un poquito de duda, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver en el contrato con pactos sobre las facultades dispositivas que puedan incidir en la prohibición de pacto comisorio, yo creo que debe imponerse la ley española, aunque la ley aplicable al contrato sea una ley extranjera. Si se trata de pactos sobre la ejecución de garantías, por ejemplo, de ejecución de garantías en subasta notarial, si son garantías mobiliarias, etcétera, pues yo creo que también debe prevalecer la ley española, que en este punto creo que es imperativa. No tengo tan claro, y creo que debe prevalecer la ley extranjera, el tema de las prohibiciones de disponer. Es conocido en España que en el derecho civil común las prohibiciones de disponer que se imponen en negocio a título oneroso no son propiamente prohibiciones, sino obligaciones de no disponer. Pero no es una norma de orden público, porque en la compilación navarra se admiten las prohibiciones de disponer como auténticas prohibiciones, ¿no? Entonces yo creo que si la ley extranjera admite prohibiciones de disponer con efectos reales, claro, está ahí la cuestión, ¿no? Es dudoso, pero yo creo que debe prevalecer, porque en principio si fuese navarro se admitiría, bueno, se va a admitir si son alemanes, ¿no? Y lo misma razón los pactos estos tontinarios, porque también se admiten en Cataluña una especie de pacto tontinarios con la compra del pacto de sobrevivencia. Bueno, esto es de las dudas que quiero compartir. Bien. Y otras materias que van a quedar incluidas o afectadas por la legislación extranjera son la capacidad de la representación y el régimen económico matrimonial, que es de lo que voy a hablar. Simplemente termino con esto de la ley aplicable a aspectos jurídicos, obligaciones y aspectos laborales, con un caso que sí está aparentemente resuelto, a mi juicio, equivocadamente resuelto, que es el tema de la ley 5/2019, como yo, pues esto, pues los momentos siempre que puedo, ¿no? Ya que me lo he estudiado. Pero la instrucción de la Dirección General del 20 de diciembre de 2019 considero que cuando se trata de un préstamo hipotecario, aunque la ley rectora del préstamo sea una ley extranjera, es aplicable la ley reguladora del contrato de crédito inmobiliario siempre que sea de uso residencial y una persona física. Yo no creo que es una inversión, ¿no? Porque, digamos, el régimen de la hipoteca absorbe al contrato. Esto es convertirlo accesorio en principal, porque la hipoteca es el derecho accesorio. Pero lo cierto es que así lo dice la Dirección General y, por tanto, considera que es aplicable las cláusulas del régimen de vencimiento anticipado, el régimen de intereses de demora, la prohibición de cláusula al suelo, ¿sí? Todos los aspectos imperativos de la ley regular del contrato de crédito inmobiliario son aplicables a estos contratos, a estos préstamos hipotecarios, aunque el préstamo estuviese sujeto a la ley extranjera por acuerdo de las partes, ¿no? Y además, bueno, esto es el tema civil importante. Luego, encima, el tema ya absurdo es que no sé cómo vamos a hacer una acta previa si un banco extranjero realmente va a estar adherido a la plataforma notarial telemática a través de la cual nos mandan la documentación. Esto casi es algo muy importante porque supongo que podríamos hacer la acta previa con entrega de la documentación en papel. Sería un caso que todavía tendríamos que aceptar que la documentación precontractual nos la entregan físicamente, porque este banco extranjero es un hecho que se vaya a adherir para una operación. Bien. Pasamos entonces al tema de la capacidad, que es otra de las materias que va a estar afectada por la ley extranjera. ¿Por qué? Pues porque el artículo 9 y 9 del Código Civil, sean personas físicas o jurídicas, establecen que en materia de capacidad hay que estar a la ley nacional, o definitivamente tiene que ser ley extranjera. Aquí hay que tener en cuenta nuestro artículo 18 del Código Civil, que lo he puesto ahí para no tenerlo que leer. Yo creo que este artículo, bueno, pues hay que matizar su aplicación en el ámbito notarial, porque evidentemente el notario está obligado a aplicar la ley extranjera siempre que sea objeto de prueba. Por tanto, si la ley extranjera, por poner un ejemplo, establece que la mayoría de edad es a los 21 años, nosotros no podemos decir, bueno, España es 18, pues aplico el 18. El 18 está pensado
en el que contrata fuera del ámbito notarial con un menor de edad, pero mayor de 18 años, que a ese no le es oponible esa minoría de edad que establece la legislación extranjera. Si interviene un notario, pues ya el notario tiene que decir que es un menor de edad y no aceptar la intervención de ese menor. Ahora bien, esto no significa que no pueda tener una cierta incidencia el 18, sobre todo combinado con la ley 8/2021 de 2 de junio, que la ley por todos conocido, que lo que ha venido a decir es que ya no hay incapaces, ¿no? Todas las personas tienen capacidad de obrar, solo que algunas para ejercerla la ejercen por sí solos y otros para ejercerla la ejercen con apoyos, ¿no? Incluso la norma de derecho internacional privado, creo que de manera de lo que he leído, desafortunada, ya ha cambiado y dice medidas de apoyo, cuando todavía hay países donde existe la incapacitación y existe la incapacidad. Bien, yo creo que combinando todas estas ideas, teniendo en cuenta que se ha discutido en España si incluso una persona que tiene medidas de apoyo ordenadas judicialmente va a un notario, el notario juzga que tiene discernimiento hasta qué punto ese acto es anulable o no, porque el propio notario es un apoyo. Yo creo que, desde luego, si a nosotros viene una persona física mayor de edad, conforme a la legislación extranjera, y juzgamos que tiene discernimiento, estamos exonerados de investigar más. No tenemos que investigar a ver si es que ese señor estaba, digamos, incapacitado, tenía ordenadas medidas de apoyo en el país de su residencia. Otra cosa es si las conocemos. Y si las conocemos, yo creo que, aunque es dudoso, deberemos aplicar la ley extranjera. Y si la ley extranjera sigue reconociendo que hay una cosa de incapacitación, pues tendrá que venir su representante legal. No podremos pensar que nosotros actuamos ahí como apoyo, porque ya me parece arriesgado para los españoles, para los extranjeros me parece todavía más arriesgado. Pero, desde luego, no estamos obligados a hacer ninguna indagación. Si nosotros el juicio que tenemos es que esa persona de discernimiento, pues tenemos que autorizar sin mayor. Y luego, cuanto a otras limitaciones a la capacidad de obrar, pues probablemente, es decir, por ejemplo, no sé si siguen existiendo en países musulmanes que la mujer no puede actuar sola, que quieren actuar con marieta, creo que estas nunca serían aplicables por razones de orden público. En cuanto a las personas jurídicas, bueno, si son sociedades, pues verdaderamente estamos hablando de contratación inmobiliaria, la cuestión hace más bien tránsito a un tema de representación que no pensar que una persona jurídica, una sociedad no tiene capacidad de obrar, ¿no? Si es otro tipo de persona jurídica, bueno, hay que ser más cuidadoso, porque sí que puede plantearse que hay alguna legislación que yo desconozco en este momento, pero que considere que una fundación o un tipo de entidad de interés público pues no puede hacer negocios inmobiliarios. No lo creo, pero bueno, habría que siempre estudiar más. Con lo cual entramos tal vez en los dos temas que más nos ocupan en el ámbito notarial, que es el tema de la representación y del régimen económico. Representación. Bueno, pues lo primero que hay que saber es, cuando viene un representante de un extranjero, cuál es la ley reguladora de esa relación representativa. Y aquí tenemos 3 artículos que dicen cosas distintas, ¿no? En materia de representación legal hay que estar a la ley reguladora de la relación jurídica de la que nace esa representación, que en el caso de los menores de edad sería... Sí. Ahí. Bueno, en menores de edad, pues habrá que estar a la ley que regula las relaciones paterno-filiales, que es la ley de la nacionalidad, y bueno, pues analizar conforme a esa ley qué pueden hacer los padres, si los ejercicios conjuntos, si cabe el ejercicio individual, en definitiva, para qué pueden hacer solos, para que necesiten autorización, como en España. Y tratándose de discapacitados, la ley regulada de las medidas de apoyo es la ley de la residencia habitual, con las matizaciones que ya he dicho, porque puede ocurrir que propiamente no sean medidas de apoyo, sino que realmente lo que hay en ese país es una incapacitación, que habrá que respetar, no podemos considerar tampoco que los contra el orden público. España, cuando hace un año nosotros estábamos en esas, ¿no? En materia de representación orgánica, pues habrá que estar a la ley de la sociedad, bueno, de la ley nacional, mejor dicho, de la persona jurídica, ¿no? Si es una sociedad de capital y está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea, pues podemos estar tranquilos porque la armonización del derecho comunitario nos permite presumir
que tiene que haber una norma similar al artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, que el órgano de administración pues, tendrá facultades para realizar el acto o contrato inmobiliario, ¿no? Si se trata de sociedad de otro Estado, de un tercer Estado, bueno, pues habrá que ver cuál es la ley rectora y los estatutos para ver si puede la administración por sí solo o necesita el complemento, la autorización de la Junta. Y fuera de sociedades, pues claro, las otras personas políticas habrá que estudiarse bien o tendrán que probarnos bien de derecho extranjero para saber quién es la persona que tiene las facultades representativas. Muchas veces aquí el problema se, digamos, elude pues recurriendo al poder, es decir, que sea el notario del país de origen el que se haga el poder y aquí venga un representante voluntario. Porque claro, si es un representante voluntario, pues tenemos que la ley rectora es la ley de la ley nacional, porque es la ley donde se ejercen, la ley española donde se ejercen las facultades legislativas. Bien, quería decir en relación a la representación orgánica que se puede plantear problemas sobre, bueno, se han planteado problemas que no lo son para mi juicio, que bueno, siempre todos tenemos la tendencia a aplicar nuestra norma, y bueno, ha habido calificaciones negativas diciendo que tenemos que declarar si es activo o no esencial los efectos del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital. La Dirección General, como criterio, ha dicho que esto no es aplicable, habrá que estar a la ley extranjera y, en general, dada la interpretación que ha dado del 160, yo creo que la idea de la Dirección General es que el órgano de administración puede hacerlo sin necesidad de autorización de la Junta. Más interés tiene el tema del conflicto de intereses, ¿no? Porque, claro, en nuestro país sí que hay una doctrina consolidada de que no se puede, digamos, autocontratar o contratar en representación de varias personas o de las varias partes del negocio que están en conflicto de intereses sin autorización previa de la Junta, ¿no? Bueno, aquí habría que ver primero la legislación extranjera, porque pues, no es imposible que una ley extranjera considere que el administrador puede actuar incluso en caso de conflicto de intereses sin autorización de la Junta General. Ha habido una resolución, o he encontrado una resolución que es bastante interesante, del 3 de agosto de 2016, que trata de una compraventa que hacía un representante de una sociedad alemana y el comprador era su mujer y estaban casados bajo el régimen de participación. El interés de la dirección de la resolución que revoca la calificación y ordena la inscripción de la escritura es que lo que dice es que la ley aplicable para determinar que existe conflicto de intereses es la ley reguladora del contrato. En este caso era la ley española porque las partes se habían sometido a la ley española. Y luego ya dice, una vez que decimos que hay conflicto de intereses, pues habrá que ver si lo acepta o no la legislación. Concluye que no hay conflicto de intereses porque como estaban casados bajo el régimen legal alemán de participación, pues la señora compraba para su patrimonio privativo, por tanto no había una persona que estuviese, digamos, relacionando dos patrimonios, que era el marido, ¿no? Bien. Dicho lo anterior, pues nos vamos casi al problema práctico, que no teórico, más frecuente para nosotros, que es, bueno, ya tenemos la ley que regula la representación, ya hemos considerado que quién tiene que venir, qué facultades tiene, pero nos lo tienen que acreditar, ¿no? Nos lo tienen que acreditar con documento público, porque así lo impone el artículo 98, la ley 24/2001, que dice que no tenemos para jugar alternativas, tienen que exhibirse un documento auténtico, que además es coherente con el artículo 3 de la ley hipotecaria y 1285 del Código. Bien, entonces, claro, el problema es que notarios hay en todas partes y, desde luego, no son todos iguales, ¿no? No somos todos iguales, ¿no? No todos hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuándo puede considerarse el documento autorizado por un notario extranjero, documento público a los efectos del artículo 98 de la ley 24 barra? Bueno, pues al respecto, claro, hay que aplicar los artículos 60 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y disposición adicional tercera de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que han venido a recoger lo que ya se aplicaba realmente desde el Banquer, que era el principio de equivalencia, es decir, que para que un documento extranjero pueda ser considerado en España como documento público es necesario, primero, que la autoridad ante la cual se ha otorgado ese documento tiene funciones equivalentes a las de un notario español y además, bueno, el documento en sí cumple los requisitos que se establecen en su país de origen desde el punto de vista formal. Bien, claro, esto de qué son funciones equivalentes, pues es el tema, ¿no? Si nos ponemos muy rigurosos, bueno, pues claro, solo tienen funciones equivalentes los notarios, vamos a llamar, de los países del notariado latino, que verdaderamente hacen no solo unas funciones de identificación, sino de juicio de capacidad, de las facultades representativas, incluso un juicio de legalidad del negocio. Sin embargo, creo que no se puede ser tan riguroso y no considero yo que esto no va de decir primero si esto es un notario estadounidense
o es un notario francés. Porque a veces no valdrá ni del poder del notario francés y otras veces valdrá el del notario estadounidense. Yo creo que la Dirección General ha seguido un poco esta idea, porque lo que viene a decir la Dirección General es que puede juzgarse equivalente, bueno, pues cuando el documento es autorizado por quien tiene atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública, y dos, cuando el autorizante garantiza la identificación del otorgante, su capacidad y su legitimación. Yo añado que en cuanto a este último punto de la legitimación, si no lo dice el notario extranjero, también puede complementarse con otros documentos públicos. Es decir, pensemos en un apoderado de una sociedad, perdón, un administrador de una sociedad que da un poder ante un notario, el que sea, pero vamos a pensar que es un notario anglosajón, ¿no? Entonces el notario anglosajón dice que si efectivamente ese señor ha firmado delante de él, dice que pues, ha leído el documento, que está en su capacidad, pero no dice que es administrador de la sociedad que tiene facultades relativas. Bueno, yo creo que ahí podríamos complementarlo con la certificación del equivalente al registro mercantil de allí, para que nosotros comprobar, con base en ese certificado, que nos dice quién es el administrador, los estatutos, ¿no?, que ese señor, que es el que ha ido a firmar allí, tiene facultades representativas para dar el poder. Dicho esto, pues la práctica, la aplicación de estos principios, la práctica es muy complicada, ¿no? Luego, para el debate he traído ahí varios poderes que podemos leer. Yo lo que creo es que, primero, no hay que estar al sistema notarial, hay que estar a lo que ha hecho el notario en concreto. Segundo, no hay que fiarse mucho de que estos poderes que son fenomenales, que mandan los despachos grandes, que son una copia de lo que nosotros hacemos, que dicen que el notario ha hecho de todo, pero luego resulta que el notario pone una frasecita al final y pone firmado ante mí, traga. Yo creo que el notario lo único que está dando es que han firmado ante él. No toda esa retaíla que hasta de prevención del blanqueo de capitales nos ponen, a veces ponen que han consultado las veces del Consejo General de Notariado, o sea que ya es imposible directamente. Entonces, bueno, creo que hay que ver muy bien qué ampara la firma del notario extranjero. Y dentro de la firma del notario extranjero, pues que quede muy claro, desde luego, que ha comparecido. Que quede muy claro que ha juzgado la capacidad así con nuestras palabras y tal. Yo ahí creo que hay que ser flexible, pero la Dirección General, o sea, con lo cual yo estoy en minoría. Porque la Dirección General, cuando se ha ocupado de estas cuestiones, que se ha ocupado fundamentalmente cuando son documentos inscribibles, pero bueno, documentos extranjeros inscribibles o que actúan de complemento de documentos españoles, porque, claro, el tema de poderes, ahora la Dirección General no entra porque queda amparado en el juicio notarial de suficiencia, y además, tras una resolución bastante equivocada, porque además reproducía la cosa en el sistema latino y se metía que hacían los notarios ingleses y tal. Pero bueno, esa resolución que fue de 14 de septiembre de 2016, que dijo que el notario, además del juicio de suficiencia, tenía que hacer un juicio de equivalencia, ha quedado superada. Ha habido muchas resoluciones posteriores que han dicho que el juicio de suficiencia comprende el de equivalencia, salvo que el notario dijese expresamente que no es equivalente, ¿no? Digo que, por tanto, la Dirección General en tema de poderes no entra mucho porque quedan para abajo del juicio notarial, pero en tema de documentos inscribibles sí. Y en estos casos, la verdad es que casi siempre ha tomado una posición, a mi juicio, un poco restrictiva. Y bueno, si soy notario tendría que decir que viene bien, porque frena la inscripción de documentos extranjeros. Pero, hombre, voy a poner un ejemplo donde a mí me parece que fue muy rigurosa. El caso era, aparte de dogmática, lo que es bastante frecuente de la Dirección General, y a veces también, con perdón, los registradores. Esto era una compraventa en donde la compradora decía que estaba casada, pero que estaba en trámite de separación judicial. Es la resolución de 23 de febrero de 2022. Y entonces dice que compra para sí, porque ya está separada de hecho desde hace tiempo y que está en trámite de separación judicial. Pero no solo eso, aporta un documento notarial de un notario de Santo Domingo o de un país latinoamericano, en donde el marido dice lo mismo, dice, oye, estamos en trámite de separación judicial, estamos en derecho, yo ya está en España, yo estoy en Santo Domingo, y yo renuncio a cualquier derecho sobre las cosas que ella adquiera. Entonces, se pretende la inscripción con carácter privativo de la señora, y la Dirección General dice que no, porque el notario de allí, que decía clarísimamente que había comparecido, que le había leído el documento, y que había el otro firmado su presencia, pero no ponía el juzgo capa. O sea, no venía el juicio explícito de capacidad. Yo creo que pensar que un notario que ha hecho todo eso, digamos, no ha hecho un juicio de capacidad, es decir, ha dejado firmar a un señor que está ahí, digamos, vaga, pues no es muy realista. Creo que es un poco formalista, porque tampoco podemos exigir a los notariados extranjeros que sigan nuestras fórmulas, digamos, formales, ¿no? Que le podemos exigir que hagan lo que nosotros hacemos en materia de juicios, pero no que lo plasmen en el documento tal y como lo plasmamos nosotros, ¿no? Bien, luego había un argumento también, que es muy dogmático a mi juicio, de decir, oye, como están casados todavía
no pueden, bueno, oye, si hay sentencias del Supremo que dicen separación es largamente consentida, si el otro está consintiendo expresamente la atribución de privatividad sobre la que luego volveré, me parece un poco excesivo, pero bueno. También hay alguna resolución más que por esto del juicio de capacidad no hace. Bien. Luego podemos, si hay preguntas o esto, volver sobre esto, que hay una casuística pues infinita y creo que estamos bregando los notarios todos los días con este tipo de documentos que claro, hay que ser flexible pero riguroso. Tampoco es que entre. Desde luego, si el documento resulta claramente que no han comparecido en presencia del notario, no debe aceptarse. Eso yo lo veo clarísimo. Es decir, que cuando pone el legítimo la firma o refuto legítima o la firma me es conocida, que está viniendo, algún abogado me dice, es que no dice expresamente que no ha comparecido, ya bueno, pero vamos, de lo que en la lectura parece claro que no ha comparecido. Bueno, vamos al tema del régimen económico matrimonial, no sé cómo voy de tiempo, pero bien. Que también es, bueno, junto con los poderes es la cuestión que más también dudas nos plantea en la práctica, que más se da en la práctica, ¿no? Cuando el comprador o vendedor es un extranjero casado, ¿no? Lo primero que hay que saber es cuál es la ley reguladora de los efectos del matrimonio. Y a este respecto, pues hay que aplicar el reglamento 2016/1103, y estas cosas, como no me las sé, me las tengo que mirar, entró en vigor el 29 de enero de 2019 y, por tanto, solo se aplican los matrimonios posteriores, ¿no? Todos los reglamentos de la Unión Europea pues tienen efectos universales, o sea que son aplicables aunque la ley a la que remitan no sea de un Estado miembro, si da igual que sea un tercer Estado. Bueno, este reglamento parte también del principio de libre elección y en efecto de libre elección, bueno, pues hay unos criterios subsidiarios que no voy a repetir. Para matrimonios anteriores, pues hay que estar al 9.2 del Código Civil, que también más o menos pues podemos parecer, tampoco hay muchas diferencias. Una vez que sabemos la ley aplicable al matrimonio, pues hay que ver cuál es el régimen económico matrimonial. Cabe que sea un régimen convencional. Si es un régimen convencional, bueno, pues, hombre, si es un documento, tenemos los mismos problemas a los que me he referido antes en cuanto a la acreditación. Tiene que constar en un documento público equivalente. Y también hay que decir que ahí sí que hay que tener un poco en cuenta que si el sistema notarial es un sistema que nos consta que el notario no juzga la legalidad del negocio, bueno, pues habría que ver un poco si ese régimen convencional es compatible con la ley rectora del matrimonio. Esto es un caso casi un poco de laboratorio porque normalmente el régimen convencional es pactar separación de bienes, pactar un régimen de comunidad. Pero bueno, si fuese un régimen un poco extraño, donde dijese, oye, basta que consienta el marido para vender todo, pues habría que ver si eso es compatible con la ley rectora de los efectos del patrimonio, ¿no? Por tanto, en cuanto a forma de acreditación, me remito a lo que ya he dicho. Sí voy a detenerme en una cosa que también se plantea, ¿no? Que es el tema de la inscripción en el registro civil. Sabemos que en España, para capitulaciones de españoles, pues tienen que estar previamente indicadas en el registro civil para que, no para autorizar la escritura, pero sí para que la escritura sea inscribible en el registro de la propiedad por el artículo 166 del reglamento de registro. Sabemos también que si el matrimonio entre un extranjero y un español o matrimonio de extranjeros celebrado en España, que se inscribe en el registro civil y por tanto ahí se aplicaría el mismo criterio. Pero si son matrimonios de extranjeros que se han casado en el extranjero, el matrimonio sí no es inscribido en el registro civil, las capitulaciones que tengan, que sean extranjeras, tampoco. Entonces, tenemos que exigir que nos acrediten la inscripción en el registro civil de su país. Bueno, pues la Dirección General también nos ha ocupado de esto. Hubo una primera resolución de 9 de enero de 2008 que revocó la calificación y autorizó la inscripción, ordenó la inscripción, pero verdaderamente era porque la calificación había dicho que no consta la inscripción en el registro civil español. Y, bueno, que no es inscripción en el registro civil español y como no has dicho nada más, pues ahora. Pero sí ha habido otras posteriores, el 6 de noviembre del 19 y el 30 de junio de 2021, en donde la calificación ya sí estaba bien puesta y decía que no se probase el derecho extranjero, exigía, bueno, creo que no, que el registrador se había estudiado el derecho extranjero, decía que era la ley belga o algo así, exigía la inscripción como requisito de eficacia en el registro. Yo creo que sí, como requisito de validez, cosa que no conozco país, pero puede ocurrir, sí que es lógico pensar que es necesaria la inscripción, porque si la ley extranjera dice que el régimen convence las calculaciones tienen que inscribirse como requisito de validez, pues tiene que ser escrito para que sean válidos. Pero si hay requisito de oponibilidad, pues yo no estoy muy de acuerdo con la Dirección General, aunque es la que es, porque el 266 del Reglamento de Registro Civil tiene una justificación que es evitar la discordancia entre registros españoles, es decir, que el registro de la propiedad esté publicando un régimen y el registro civil otro.
Pero en el caso de un matrimonio entre extranjeros inscrito en un registro extranjero, no me parece que el conflicto entre la publicidad que ha registrado propiedad español y el registro civil extranjero sea tal conflicto. Creo que sí, siempre será, prevalecerá en España el contenido del registro de propiedad español. Vamos, es absurdo pensar que alguien va a consultar el registro civil extranjero cuando compra a un extranjero que figura casado en régimen de separación o de participación alemán, por ejemplo. Digo esto porque hay una sentencia que se ocupó de un caso, exactamente este, ¿no? Que es sentencia del Supremo del 27 de febrero del 98, que era un caso en el que figuraba, yo creo que era la esposa, pero no estoy seguro, era una alemana que había comprado y había dicho que estaba casada bajo el régimen legal de participación en ganancias alemán. Se inscribe con carácter privativo a su nombre. Resulta que los señores tenían un régimen convencional de comunidad que habían pactado en Alemania y que estarían inscritos en Alemania, supongo. La verdad es que eso no lo he visto, pero vamos. Creo que estaba inscrito. El Supremo, desde luego, dice que prevalece la publicidad del registro de propiedad y que el comprador queda protegido, ¿no? Y eso no se mete en ideas del 33 de la hipoteca del 34, sino que dice que el régimen oponible al tercero era el régimen que publicaba el registro de propiedad. Por eso yo creo que a la luz de esta sentencia, verdaderamente esto de exigir que estéis la inscripción en el registro civil extranjero parece un poco exagerado, ¿sí? Bueno, el defecto del régimen convencional, pues está el régimen legal supletorio, claro. Aquí tenemos una norma que es conocida de todos, ¿no? Que podemos decir es la norma que facilita el tráfico o la norma de la patada para adelante, que es que nosotros decimos este matrimonio está sujeto a la ley de la República del Congo, pero no me voy a estudiar el derecho a la República del Congo, por tanto pongo que compra bajo el régimen legal supletorio de la República, ¿no? Bien, esto viene en el artículo 92 del reglamento hipotecario y simplemente, claro, se aplaza el problema porque cuando vendan, pues, o bien firman los dos, o bien sí que hay que estudiarse la ley del Congo, nos la tienen que probar para saber si pueden vender. Claro, esto no excluye que el notario, si conoce la ley extranjera, por ejemplo, el derecho alemán o tal, pues sí pueda consignar el régimen legal. Tampoco excluye que aunque el notario haya puesto casados bajo el régimen legal de su nacionalidad, el registrador que lo conoce pueda exigir, si sabe que es un régimen de separación, la determinación de las cuotas al amparo del artículo 54 del reglamento hipotecario. Lo que sí está claro es que el notario no puede decir bajo el régimen legal de no sé qué estado. Tenemos que poner bajo el régimen legal, tenemos que hacer, digamos, la aplicación de la norma de conflicto y decir cuál es la ley rectora del dato. Pero no hay que especificar el régimen legal. Terminó con la posible incidencia de algunas normas españolas que también se han planteado. Yo creo, pues normalmente equivocadamente, pues porque todos tenemos una tendencia a aplicar la ley española, aunque la ley rectora del matrimonio es la extranjera. Por ejemplo, en 1320 hay resoluciones que dicen que el registrador no puede exigir el consentimiento del cónyuge porque es vivienda, ni la manifestación de que no es vivienda conyugal, salvo que la ley extranjera tenga una norma equivalente al 1300. 1324, por lo mismo. No podemos aceptar la compra por confesión de privatividad del cónyuge, salvo que haya un extracto de jera que rige el matrimonio, luego se ponga expresamente. En relación con esto, parecido pero no igual, es el tema del 1323. Bueno, ya también sabemos que la Dirección General, que casi siempre ha sido bastante dogmática, como decía antes, y un poco rigurosa, o decía, para escribir con carácter privativo, o acreditas fehacientemente la procedencia privativa del dinero, o bien haces compra con confesión. Pero no aceptaba la compra con atribución de privatividad, pero desde unas resoluciones que son del 12 de junio del 20 y otras posteriores, pues lo aceptaban. Para el 1323 puede ocurrir que los cónyuges comparezcan y uno de ellos diga que compra y el otro diga sí, que compra y además quiero que se le atribuya carácter privativo. Entonces se escribe con carácter. Con lo cual las resoluciones que antes comentábamos que si el señor ya consente. Yo creo que precisamente esto es aplicable a los extranjeros. Aunque igual me contradicen, yo creo que una norma extranjera que no permitiese esa libertad civil, pues probablemente sería contraria al Repúblico Español, porque yo creo que la libertad de contratación entre cónyuges es un principio, a mí me parece fundamental. Puede estar aquí. Es decir, que no creo que haya que ver si en la ley extranjera hay una norma equivalente al 1323. Si comparten los dos cónyuges y uno de ellos dice, porque además al mismo efecto se llegaría comprando bajo régimen de comunidad y luego donando. Me parece también que por razones de economía de todo tipo, pues me parece absurdo que si tenemos el consentimiento en documento público del consorte
diciendo que quiere que eso sea privativo de su esposo o esposa, pues no sé qué más. Relacionado con esto el orden público, esto, bueno, que leí un artículo de Vicente Martorell, por lo cual todo lo que digo, pues digamos, él tiene el mérito, ¿no? Esto de que yo ni lo sabía ni nada, que parece que la ley belga para comprar exige el consentimiento, solo del cónyuge. Y entonces se planteó en una resolución del 10 de septiembre de 2018, lo que pasa es que otra vez la calificación registral no lo planteaba bien y al final la Dirección General ordenó la inscripción, pero con carácter presuntivamente ganancial o presuntamente común, porque el régimen de belgas de comunidad. Pero Vicente Martorell, en el artículo que comenta esto, dice, bueno, yo creo que esa ley no es contraria a la libertad civil. Es decir, considerar que en España alguien no puede comprar por sí solo, ya veremos si para la comunidad o para sí, pues digamos, considera aplicar la excepción de orden. Que ahí la ley belga pues no se aplicaría y podría comprar por sí solo. Y yo creo que siempre, digamos, los expertos en derecho de privado no les gusta mucho esto, nuestras constantes invocaciones al orden público, pero bueno, ya luego si no. Y por último quería comentar, ya para terminar con la primera información, el tema del negocio complejo, que también es un tema que se ha planteado bastante, ¿no? Digamos, hablando de españoles, ya esto tenía consolidada la Dirección General, que un matrimonio en gananciales puede comprar uno de los dos cónyuges y a número seguido concertar el préstamo hipotecario, porque se aplica la doctrina del negocio complejo y se considera que económicamente es equivalente a comprar el bien hipotecario y subrogarse en el préstamo, ¿no? Bueno, pues esto se ha planteado si esto se podría, digamos, extender a un matrimonio de extranjeros. Yo lo he hecho, la verdad, y que siempre se me han dicho, no he tenido grandes problemas, pero cierto es que viendo la Dirección General se ha ocupado de esta cuestión en resolución de 3 de febrero de 2014 en 2 rusos y dice que hay que acreditar que la ley rectora del matrimonio, la ley rusa, pues acepta esto. Yo creo, otra vez, que no estoy muy conforme, porque creo que la cuestión del negocio complejo es una cuestión que se refiere al aspecto, a la ley rectora del aspecto jurídico obligacional. Si la ley rectora es la rusa, me callo. Pero si la ley rectora es la española, digamos, el poder calificar compra y préstamo como negocio complejo es una cuestión que depende de la ley española. Luego, evidentemente, habrá que ver si en Rusia se puede comprar con subrogación, subrogándote en el préstamo. Y si no se puede, pues no se puede, ¿no? Pero no considero que la ley rusa es la que va a determinar si se puede, si hay negocio complejo o no. Yo creo que eso es la ley de España. Pero la ley rusa no. Bien, me queda ya, esto es lo último. O sea que ya realmente ya he tratado los problemas que plantea la aplicación de la ley extranjera y, bueno, pues tengo que terminar con una referencia, por lo menos, porque también esto en la práctica nos da muchos problemas, aunque teóricamente esto no tiene demasiada relevancia, ¿no? Pues las particularidades que derivan de determinadas normas españolas que rigen los contratos entre extranjeros, que son, primero, que todos los otorgantes de documentos y representantes y representados tienen que tener NIF. 254 de la hipotecaria, si no, el negocio no existe. Bueno, aquí también se han planteado problemas, por ejemplo, si es exigible el NIF del cónyuge del comprador que no comparece cuando se compra para la comunidad. La Dirección General ha dicho que no. Si es exigible el NIF del cónyuge del confesante, aunque no se va a inscribir bien a su nombre, la Dirección General ha dicho que sí porque es otorgante. Y en el caso de sociedades administradoras que tiene una persona física representante, es necesario el NIF tanto de la sociedad que es administradora de la otra sociedad como del representante personal. Luego está la cuestión, bueno, la identificación lo he tratado antes, el tema de la declaración de inversión extranjera, bueno, esto es una normativa que es más bien no de extranjeros, sino de no residentes. Cuando compra o vende un no residente un bien inmueble de más de 3 millones de euros, pues hay que hacer la declaración de inversiones extranjeras, también con independencia de la cuantía cuando es residente en un paraíso fiscal. Y en ese caso la declaración tiene que ser previa, nosotros la declaración es posterior. Bueno, es una declaración que o la hacen los interesados, la presentan ellos o pueden requerirnos al notario para su presentación. Y simplemente decir que la Dirección General tiene dicho que esto es un requisito administrativo, nada afecta a su cumplimiento o no a la validez del negocio y, por tanto, digamos, el negocio es inscribible, aunque digamos, no se ha presentado o no se acredite la presentación de esa declaración. Especialidades fiscales, pues que estas son muy importantes en la práctica, ¿no? Que también son más bien relativas a no residentes. Cuando el vendedor es un residente, el comprador tiene que retenerle el 3% del precio a cuenta, ingresarlo en Hacienda a cuenta de su
declaración del impuesto sobre la renta de no residentes. Esta retención es obligatoria para ventas, daciones en pago, no para donaciones, negocios gratuitos en los que no hay contraprestación. Y lo más dudoso es en las disoluciones de condominio, ¿no? Si son disoluciones de condominio con exceso de adjudicación, yo creo que a la luz de la sentencia del Supremo del 10 de octubre de 2022, que dice que están sujetas en la ganancia patrimonial a la tributación en renta, pues por la misma razón habrá que retener, ¿eh? En cambio, siguiendo la misma doctrina de esta sentencia, si la disolución de condominio es, digamos, de varios inmuebles y cada uno se queda con el suyo y no hay excesos de adjudicación, ahí el Supremo ha dicho que no, aunque se ponga un valor superior, no tributa, entonces yo creo que tampoco habrá obligación de retener. En materia de plusvalía municipal, pues también cuando el vendedor es no residente, el comprador tiene la condición de sujeto pasivo sustituto, y entonces pues los notarios tenemos que advertírselo y en la práctica lo que es aconsejable es que retenga el importe de la plusvalía para encontrarse luego con las sorpresas. Luego tenemos también el tema de los pagos en efectivo, que pagos entre residentes y no residentes no pueden ser superiores a 10.000 euros, 1.000 si actúan en el ejercicio de su actividad empresarial profesional, si ha habido pagos por encima de esa cantidad, sobre todo si son pagos previos al otorgamiento de la escritura, que no podemos evitar, pues se puede utilizar la escritura, pero tiene que denunciar a la agencia tributaria y yo creo que también tiene que advertir que les va a venir la multa, que por cierto es bastante grande porque es el 25% de la cuantía para. Luego tenemos esto de la Ley 5/2019 que quería referirme, bueno, son 3 o 4 minutos me queda, que el tema de la consideración del préstamo no residente como préstamo multidivisa. La Ley de Regulador de los Contratos de Crédito Inmobiliario, tal y como define el préstamo en moneda extranjera, en el artículo 20, lo ha definido en términos tan amplios, a mi juicio, que no es culpa del legislador español porque vienen de la directiva comunitaria, hace que cuando cualquier préstamo a un residente en un estado que tenga una moneda distinta del euro, pues va a ser considerado préstamo en moneda extranjera, porque normalmente ese no residente la mayor parte de sus ingresos los va a obtener en una moneda distinta del euro. Entonces, aunque bueno, se podría intentar interpretar, pero lo cierto es que, según yo tengo la idea, todos los bancos al final han ido a la prudencia y han considerado que estos tipos de préstamos a no residentes es aplicar la normativa sobre el préstamo en moneda extranjera o llamado préstamo multidivisa. Esto plantea un problema grande a los bancos cuando son residentes en estados con monedas raras, vamos a llamarlo así, porque les tienen que dar el derecho de conversión. Entonces, claro, el derecho de conversión a dólares, pues bueno, supongo que el banco más o menos se cubre, pero el derecho de conversión a rublos bueno, luego tengo a israelitas que vienen por la notaría, a shekel, ¿no? No sé, la moneda. Pues claro, de hecho hay muy pocos bancos que den préstamos a no residentes, los dan muy caros porque tienen ese riesgo, sobre todo cuando son de países turcos también, que también están invirtiendo. Y esto es una cosa muy negativa en un país tan necesitado de inversión extranjera como España. De hecho, hay un informe por ahí de la Comisión, porque está la directiva comunitaria también en reforma, que planteaba que verdaderamente se les había ido un poquito la mano. Y se les ha ido la mano porque no responde al fundamento de la norma. La norma lo que quiere es proteger al prestatario que introduce, además del riesgo inherente a cualquier operación de endeudamiento, el riesgo moneda. Pero este prestatario no introduce el riesgo moneda, porque el riesgo moneda lo tiene al comprar. El señor turco compra un inmueble en España, pues sabe que va a tener un activo nominado en euros. Y si el euro sube o baja, ya le va a afectar mucho al valor del inmueble. Que luego se endeude no le añade más riesgo de moneda. De hecho, el endeudamiento por definición tiene que ser inferior al valor de tasación y además el riesgo moneda va a ir en paralelo. O sea que si te sube, te va a subir el inmueble, te va a subir la deuda, ¿no? Digamos. Pero si baja, pues te va a bajar el inmueble, te va a bajar la deuda. Por lo cual no veo, no es digamos, el fundamento, que el fundamento era pues el préstamo que cogían aquí, por ejemplo, los españoles en yenes o otra cosa, ¿no? Y bueno, y luego ya, para terminar el tema del prevención del blanqueo de capitales, simplemente decir que en principio no hay tampoco especialidades, ¿no? O sea, está el tema del depósito, que es un elemento de riesgo, también que el extranjero sea residente en una jurisdicción de riesgo, bueno, pues simplemente hay que tomar las medidas de diligencia reforzada y aquí hay algún problema en el tema de la titularidad real, porque pues, la titularidad real, cuando ha hecho la identificación de un notario español, pues podemos presumir que el notario español ha recogido la documentación que es necesaria, pero si la tenemos del país extranjero,
pues ya no lo podemos presumir, entonces pues hay que pedir la copia del documento identificativo del titular. Pues nada más, muchas gracias y espero haberme ajustado bien. Cierro la presentación. Bueno, ante todo por tu magnífica presentación de contenido, de sugerencias de problemas, de amplitud, de aspectos abordados, la verdad, interesantísimo. De hecho, tenemos el chat lleno de preguntas, muchas preguntas para conocer la opinión de nuestro ponente. Voy un poco por orden en función de cómo se han ido planteando. La primera se refiere a cómo hace un notario español un juicio de legalidad de una sociedad extranjera regida por una ley extranjera que desconoce. Bueno, sobre ese tema de la aplicación del derecho extranjero hay también alguna pregunta. Bueno, primero tienen que probarle el derecho extranjero si no lo conoces. Si se estudia y lo conoces, pues si hay conocimiento del derecho extranjero, pues igual que la ley española. Y si no, pues tendrán que probarle el derecho extranjero y ver fundamentalmente cuáles son las facultades del órgano de administración y también los estatutos, claro. Y ver si los estatutos o las limitaciones de esas facultades son oponibles o no a los terceros o hay un régimen similar al del derecho español y europeo, en definitiva, de que el órgano de administración y las facultades pues son, pues digamos, no se pueden restringir en vía estatutaria. En este sentido también lo que se refiere al derecho extranjero por nuestro colega Javier Oñate, de Notarios Sociedad. Indica que muchos problemas de los que se están planteando se resuelven con la acreditación del contenido, vigencia y aplicación del derecho extranjero, la equivalencia de efectos y la adaptación. En ese punto yo quiero recordar algo que a mí me parece especialmente interesante: la Dirección General incide constantemente en toda resolución en la importancia de las webs institucionales, sobre todo claro, sobre el contenido del derecho extranjero, que es pertinente esa tarea para la práctica. Seguimos con las preguntas. Y una siguiente pregunta, también de un colega del notario: ¿qué valor hay que dar a la inscripción en el registro mercantil de algunas sociedades inglesas cuando éste avisa que funciona solo con comunicaciones privadas sin autenticidad y que el mismo registro no garantiza nada? Bueno, yo no, claro, lo que creo es que si del documento que nos exhiben resulta que está inscrito, pues aunque el documento te ponga todas las advertencias detrás, pues es que no veo otra cosa, salvo ir allí al registro, hablar con el encargado del registro allí. Yo creo que tenemos que darlo por bueno, por mucho que ponga, no es como, por poner un ejemplo, en el registro español, el registro de condiciones generales de contratación, por poner un ejemplo, también nos ponen un disclaimer de estos que dicen que todo esto nos viene a decir que no saben que esto se lo han depositado las condiciones generales de contratación, tal, y nosotros en todas nuestras escrituras de préstamo estamos poniendo figura escrito en el registro de condiciones generales de contratación con un numerito ahí de 20 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, si es es decir, a nosotros nos acreditan, si está escrito, es el medio para la regular constitución. Si no, no digo que no, pero yo creo que, claro, si no estamos abocados a que todas las sociedades tengan que venir con apoderado, para que sea la autoridad de allí la que nos diga que la sociedad está regularmente constituida. Hombre, esto, pues igual alguna vez hay que hacerlo sobre si es un país muy remoto, si tenemos cualquier duda, pero tampoco creo que a todo el tráfico societario extranjero le tengamos que condenar a hacer un poder. Claro. Damos un salto al derecho francés y pregunta también un colega vuestro: las SAS, sociedades implicadas francesas, se constituyen, como las inglesas, en documento privado y se inscriben en el registro mercantil por una nueva ley de adaptación de la directiva europea. Y plantea como continuación: en la futura ley de adaptación española se exigirá la constitución de la sociedad en documento notarial, aunque tenga comparecencia telemática. ¿No son las SAS contrarias al orden público español? Bueno, aquí ya yo respondo a mi opinión, pero vamos, ¿qué quiere decir? Hombre, yo creo que, vamos a ver, en España también tenemos los fondos de inversión, que se constituyen en documento privado y normalmente lo que viene es el representante de la sociedad gestora, que sí que es una sociedad anónima que está constituida en escritura pública
Pero lo cierto es que en último término lo que nos traen es el certificado de la CNMV, de la regular constitución del fondo, que se ha constituido en documento privado, en donde está designado la sociedad gestora, y luego el señor que viene, vamos, o señorita o señorito, que viene trae la escritura que es el administrador de la sociedad gestora. Pero lo cierto es que la regular constitución del fondo, o sea, la constitución del fondo no consta en documento público, y la designación del representante del fondo tampoco consta en documento público, porque es la sociedad gestora. ¿Y qué vamos a hacer si es que la ley no pide documento público? Claro, también. También. Las asociaciones, como dice Carlos. Que va contra el orden público, la cosa es cómo acreditar que lo pone difícil, que es más difícil que la... Hombre, yo creo que ahí el medio de acreditación tendrá que ser siempre el certificado del registro mercantil, porque el documento de constitución no es un documento privado. Es un documento privado y no podemos aceptarlo. Pero si nos traen el certificado del registro mercantil, bueno, la Chambre, no sé cómo se llama allí, la Chambre de Comercio o algo así, de que consta la SASESTA inscrita y su administrador, claro, yo creo que no es contra el orden público, porque vamos, en España también hay entidades que no se constituyen. De todas maneras, es verdad que no podemos condenar a todo el mundo otorgar el poder, pero al final, el tema del otorgamiento del poder, desde el punto de vista, voy a decir, notaría como dona, pero el hecho de que traiga un poder, pues siempre que el poder, evidentemente, opera. Pasa que los poderes franceses tampoco nos sirven de mucho, porque los franceses les quitan una documentación societaria por la cual las sociedades tienen documento privado. Entonces los franceses tienen los notorios franceses habitualmente, de hecho lo que hacen más bien es legitimación de firma en cuanto te despistas, porque la documentación societaria está fuera del circuito notarial. Y en Portugal ya también se constituyen también las sociedades del documento privado, y al final tienes que confiar en el registro mercantil, que es verdad que lo que se escribe un documento privado. Y el tema del orden público se ha planteado también con algún otro interviniente. Pero, vamos, una simple observación a lo que ha indicado nuestro ponente. Yo creo que acertadamente, en tener orden público ha habido un cambio importante en los últimos años en nuestro sistema, ¿no? Tanto en el ámbito judicial como en el de la Dirección General. Y ahora lo que realmente estamos defendiendo como orden público internacional español es precisamente la libertad sindicado, de pacto, y que toda aquella limitación a esa libertad puede ser contraria al orden público. Es un enfoque desde luego interesante para el estudio. Seguimos con don Ignacio Chávez Jordán, que solicitó en Escocia, y un amigo de la cátedra, y hace una pregunta, un salto hacia la apostilla. El Foreign Office británico ha introducido la apostilla electrónica. ¿Se acepta en España este tipo de apostilla? Sí, bueno, sí, se acepta. De hecho, en España, yo no sé, también no está todavía, ¿no? La apostilla electrónica del notarial. Pero vamos, sí, como las apostillas electrónicas tienen el CSV pues sí, de hecho, el Ministerio de Justicia tiene un enlace directo a este aspecto del convenio de la área del 61. Seguimos. ¿Cómo pueden las escrituras extranjeras cumplir el título y el modo cuando en su país no tienen ese efecto? ¿Cómo cumplen el resto de requisitos de notas simples, presentación, asesoramiento, civil fiscal, notificaciones fiscales, etcétera? ¿Cómo se inscriben tan alegremente en nuestro registro? Bueno, no sé si se inscriben tan alegremente, yo espero que no. Yo creo que no lo sé. Yo creo que una escritura de transmisión de dominio extranjera, pues verdaderamente es muy difícil considerar que cumple todos esos requisitos. Yo me he referido a documentos complementarios, que era una renuncia, un consentimiento complementario de la escritura española. Pero ahora recientemente también había una resolución que tenía fichada de una herencia de un notario francés. Y la Dirección General, que verdaderamente una herencia, bueno, está muy en el límite, porque en una compra-venta, claro, está el tema del título del modo, todas las obligaciones que hace, pero no hay que olvidar que es una herencia. Yo ahí soy un poco más proclive a aceptar la inscripción de una herencia de un notario francés, como también soy proclive a que me inscriban mi escritura de herencia en Francia, ¿no? Porque realmente también es un poco ilógico exigir esto, ¿no? Pero además está el tema de los asuntos europeos. Pero bueno, la resolución esta es bastante reciente
Y no lo ha aceptado también porque el notario francés no hacía un juicio explícito de capacidad. Y ya digo que ya no sé si es que la Dirección General lo que quiere es salir por algún lado y conseguir evitar la inscripción, pero me parece un poco excesivo. No sé, ahora sí voy a ver si la encuentro, pero es una herencia del notario francés y además es relativamente reciente. Entonces, bueno, tampoco creo que se inscribe. Compraventas, pues yo estoy de acuerdo que es difícil. 12 de enero de 23. La escritura calificada no contiene juicio explícito sobre la capacidad de los otorgantes. Sí, sobre este tema de inscripciones, pues también de nuevo Javier Oñate indica que el problema es que las escrituras españolas no se inscriben ni en España, artículo 710 bis del Código Civil francés, ni en Alemania. Y indica el opina que la Dirección General aplica una suerte de reciprocidad impropia. Perdón, por ejemplo, no se inscribe ni en Francia ni en España, ni en Alemania. Bueno, Javier sabe mucho. De hecho, las resoluciones estas de la atribución de privatividad son los recursos de él y con la cercanía a Francia. Bueno, tenemos también un par de preguntas sobre el tema de identificación. Una de ellas nos dice: los NIF letra L que saca el notario, ¿tiene vigencia solo 3 meses? bueno, no sé que es temporal. Ahora mismo no sé si son 3 meses, pero sí. Si lo preguntas, sabe que son 3 meses, pero ahora mismo no me acuerdo. Sé que tiene una vigencia temporal, sí. Y don Pedro Martínez Pertusa pregunta también en relación con la identificación del extranjero, ¿qué opina el ponente sobre la identificación de ciudadanos comunitarios que carecen de pasaporte y que exhiben su tarjeta de identidad de su nacionalidad con fotografía pero sin firma? Por ejemplo, el caso de los ciudadanos romanos. Bueno, esto creo que comentó. Pues bueno, esto yo personalmente soy bastante reacio, ¿no? Digamos, en lo que estamos hablando de una contratación inmobiliaria. Otra cosa es que viene un ciudadano rumano a hacer un poder para pleitos. Ya sé que igual no deberíamos tal, pero también ahí está el derecho a la tutela judicial efectiva y tal. Creo que podemos ser algo más laxos. Pero yo creo que si una persona va a comprar o vender un bien inmueble en España, pues, digamos, tenemos que ser rigurosos. Pues, lo cual no quita que tampoco es que me parezca horroroso aceptarlo. O sea, quiero decir que si se acepta, porque el notario llega también a la comisión de identidad, también si te trae el papelito verde ese horroroso con el NIE, te trae el título de adquisición, en fin, te puede traer muchas cosas por las cuales al final digas, bueno, pues lo acepto. Pero yo creo que también, claro, a la gente hay que acostumbrarle que no se compra o se vende un piso todos los días, pues se saque el pasaporte. El pasaporte sí que se le puede en los consulados, eso sí que es de tramitar el pasaporte, lo pasa como a los españoles, ¿no? Que los consulados si no renuevan pasaporte, no pide pasaporte, pero lo la identidad. Lo que pasa es que ahí con lo de Rumanía, el tema del ciudadano de la Unión Europea y eso, y el tipo de documentación que es un documento de la Unión Europea, es más peliagudo decirle que no. Hombre, evidentemente, si de la fotografía, si no hay una, porque al final tienes que convencer de la identidad, ¿no? Y si no te convences de la identidad, pues evidentemente no debe. Sí, será que voy cumpliendo años y cada vez empiezo más en mi tranquilidad. No, pero lo que sí pasa, yo siempre te cuento, perdón, si te digo la misma anécdota cuando era ciudadano de la Unión Europea, es que simplemente teníamos la magnífica tarjeta que tenía foto y firma, fue por la oposición de los ciudadanos británicos que no tienen una tarjeta, un documento de nacional de identidad que va con su pasaporte, no tienen otro en su país, que se cambia el documento, fue por la protesta de ellos, ¿no? Y ahora se nos van de la Unión Europea y no dejan esa, que primero era la cuartilla verde y ahora es una tarjeta minúscula que no se ven los números, que se rompen y que además con el propio roce desaparece el número de NIE. Entonces, quizás sí sería el momento de plantear pues la existencia de ese tipo de documento normalizado para residentes europeos con foto y con firma que nos puede ayudar a todos los países de la Unión, ¿no? Retomarlo. Y aquí el disidente se marchó. Tenemos también una intervención
doña Lorena Moreno, que es gestora hipotecaria, lo que hace es simplemente una afirmación o reflexión, y es que el registro de la propiedad español no existe en todo el mundo, ni en Francia ni en ningún lado. Tenemos algo único, añade ella, datos a tener en cuenta. Entiendo que es una referencia laudatoria. Eso habría que preguntárselo a ella, pero vamos. En fin, es así. Al menos Yo diré que el registro español me parece muy bien. Bueno, nos precisa don Javier Añandi que para los técnicos rumanos hay una página web donde se pueden consultar. Pues si la hace pública seguro que se lo agradecerán más de un notario. Bien, tenemos también algunas otras intervenciones varias, felicitando naturalmente por la magnífica ponencia, etcétera. Y de momento no hay ninguna otra intervención. Si le parece al presidente, pues hago alguna indicación técnica antes de que ya clausure la sesión. Y les recuerdo que la de hoy se ha grabado y que estará disponible en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía a la mayor brevedad. Que la próxima sesión del programa formativo la tendremos el 13 de abril a cargo de don Álvaro Lucini Mateo, que es también notario de Madrid, y que intervendrá sobre la función notarial ante las personas jurídicas extranjeras. También les adelantamos que tendremos un seminario, el último ya del curso, que será en mayo aproximadamente, y con el tema relacionado con la contratación electrónica y el ámbito notarial, naturalmente. En lo que se refiere a publicaciones de la cátedra, les anunciamos igualmente, pues en breve, dos novedades que serán, por una parte, la ponencia que impartió el año pasado don José Carmelo Llopis sobre el documento notarial electrónico, que será objeto de publicación en una revista virtual de primer nivel. Ya le enviaremos el enlace en su momento. Y por otro lado, que también vamos a publicar muy en breve, en marzo está prevista la salida ya de la editorial de una obra, de una monografía de la colección Cuadernos CEDENIC, a cargo de nuestra querida doña Ana Fernández Tres, sobre los reglamentos de la Unión Europea 2016 en materia de régimen patrimonial de los matrimonios y de la unión registrada. Bueno, y con múltiples referencias de felicitación y de enhorabuena, pues devuelvo la palabra a nuestra presidenta. Perdón, una cosa solo que no lo he dicho al principio. Muchas gracias a los asistentes virtuales. Muchas gracias por las preguntas y por el interés que parece. Os agradezco mucho dedicar una hora de la vida a escuchar las cosas. No demasiado divertidas. Bueno, yo creo que sí que ha sido muy divertido, muy entretenido. No nos queda más que cerrar esta magnífica sesión. Yo creo que sí que ya desde jovencito progresía, porque yo lo conocí jovencito y sigue siendo jovencito. Y entonces yo estaba convencida de que no nos iba a defraudar. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, con muchos aspectos prácticos, pero que también ha dado a conocer, para los que no son notarios, cómo ejercemos los notarios la función notarial en la contratación extranjera. Muchas gracias a todos y buenas tardes.